Cada día, las llamas en el Medio Oriente se intensifican. A diferencia de las proyecciones, las tensiones se incrementan en vez de reducirse. Después del último y devastador ataque de Hezbollah contra Israel, las tensiones en la región se han intensificado. Israel ha comenzado a realizar operaciones de gran envergadura que han impactado en casi todas las áreas del Líbano. Las fuerzas de defensa se han enfocado en asumir de manera gradual la responsabilidad de las bases encubiertas y los túneles subterráneos de Hezbollah, en particular en el sur del Líbano. La meta de esta estrategia es obstaculizar el movimiento de los terroristas y deteriorar la infraestructura de Hezbollah. El objetivo de la aviación israelí fue atacar a Qadr al-Abetet Bahia, responsable de los disparos de drones y misiles de Hezbollah. Bahia tenía una posición de liderazgo en la unidad aérea responsable de lanzar cohetes y desempeñaba un papel crucial en la coordinación de la actividad de Hezbollah con drones en la región del Líbano, ubicada al norte del río Litani. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Examinemos juntos las más recientes noticias. La derrota de Bahia representó un severo castigo para las habilidades de Hezbollah en los ataques aéreos. Se nota que las acciones estratégicas de Israel en contra de las habilidades de defensa aérea de Hezbollah abarcan esta acción. Simultáneamente, la Brigada 228 de la División 91 de las IDF, Fuerzas de Defensa de Israel, mantuvo sus operaciones en el sur del Líbano, realizando incursiones precisas en la red subterránea de Hezbollah. Durante un ataque, la brigada descubrió múltiples túneles y enormes infraestructuras subterráneas. Muchos de estos túneles fueron edificados como sitios esenciales desde los cuales los terroristas podían organizar y ejecutar sus ataques en la frontera con Israel. El hallazgo de munición y material logístico dentro de los túneles proporcionó evidencias relevantes de que Hezbollah estaba listo para grandes ataques. Durante las operaciones, los militares de las IDF realizaron ataques aéreos contra más de 100 objetivos cruciales y eliminaron a varias docenas de integrantes de Hezbollah. Estos objetivos comprendían lanzamientos de cohetes, posiciones de protección contra tanques y escondites terroristas en túneles subterráneos. Israel también intensificó su labor en la búsqueda y destrucción de los depósitos de municiones y armamento de Hezbollah. Las fuerzas de seguridad realizaron con éxito una operación para localizar y aniquilar un valioso arsenal escondido en una vivienda del sur del Líbano. Según el ejército, el propósito de la operación era destruir el arsenal subterráneo de Hezbollah. Además, se emitieron órdenes de evacuación. El ataque tuvo lugar pocas horas después del ataque del grupo terrorista a la ciudad de Saf, en el norte, con 50 proyectiles. El miércoles, Israel anunció que lanzaría un ataque a Beirut la noche previa y seguiría bombardeando la capital libanesa por varios días. Washington había manifestado su inquietud por la magnitud de la campaña de bombardeo a raíz de los recientes enfrentamientos entre seguidores de Hezbollah y tropas terrestres en el sur del Líbano. Parece que aviones israelíes realizaron al menos 2 ataques a la base de la organización terrorista en el distrito de Dji, al sur de Beirut, de acuerdo con testigos presenciales de la AFP. Según un comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, aviones de la Fuerza Aérea de Israel, dirigidos por personal de inteligencia, atacaron un depósito subterráneo de armas de Hezbollah. Para prevenir víctimas civiles, el ejército comunicó que se implementaron una serie de medidas preventivas antes de la operación, incluyendo la emisión de una orden de evacuación en el área. Se habían pasado 5 horas desde que Hezbollah lanzó un ataque con cohetes contra Saf, una ciudad del norte de Israel, a primera hora del miércoles, momento en el que tuvo lugar el ataque a Beirut. Según el ejército, en el ataque se emplearon aproximadamente 50 proyectiles. El municipio de Norteamérica reportó que 2 individuos que escaparon a refugios fueron internados en el hospital con lesiones leves y que uno de los proyectiles impactó en el jardín de una vivienda, provocando daños menores. En el último ataque de Israel contra Beirut, sucedido el jueves,
Las construcciones de un sector densamente poblado quedaron completamente derrumbadas y 22 individuos fueron neutralizados en 2 ataques situados cerca del núcleo urbano. Según los medios de comunicación hebreos y árabes, Bafik Safa, una destacada figura de Hezbolá, fue el blanco del ataque. Parece que Safa logró sobrevivir. Las fuerzas de defensa de Israel no expresaron ninguna observación acerca del ataque. Estos descubrimientos iluminan la estrategia de Hezbolá para ocultar su fuerza militar en territorios civiles. La habilidad operativa de Hezbolá ha comenzado a disminuir considerablemente debido a la divulgación de su red encubierta y a los ataques actuales. El propósito de los ataques israelíes a sitios ocultos y túneles subterráneos es debilitar el poder militar de Hezbolá en Líbano e impedir su habilidad para realizar futuras operaciones. Además, buscan disminuir la capacidad de Hezbolá para resistir y, en la mayoría de los casos, frustrar sus esfuerzos por atentar contra Israel. Israel está a punto de iniciar una nueva etapa de sus acciones represivas directas contra Irán, lo que podría cambiar el delicado balance en Oriente Medio. 2 oficiales de Estados Unidos han afirmado que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha informado a Estados Unidos que Israel está listo para atacar objetivos iraníes. Israel se encuentra listo para atacar metas militares iraníes, afirmó. Esta es probablemente la indicación más específica de que Israel podría tomar medidas militares directas contra Irán. Respecto al momento y la magnitud de ese ataque estratégico, Netanyahu continúa conversando con Giri Hevi, el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y altos cargos de seguridad e inteligencia. Es crucial tener en cuenta que Estados Unidos está incrementando su presencia militar en la región, incluso cuando las fuerzas políticas y militares de Israel están listas para emprender un ataque contra Irán. Si Irán inicia un nuevo ataque de mayor envergadura contra Israel, la administración de Biden ha desplegado en la región un sistema de defensa aérea de alta altitud. Este sistema, especialmente diseñado para resistir misiles balísticos, es visto como una de las instalaciones de protección aérea más avanzadas de la región. Las tropas de Estados Unidos se encuentran ubicadas en la región para utilizar también el sistema de defensa aérea de alta altitud. Washington e Israel sostienen diálogos íntimos para asegurar una coordinación ideal en caso de un eventual conflicto bélico con Irán, además de estas acciones militares. Existen planes en curso para un eventual ataque de Irán, de acuerdo con información cercana a Teherán. Las represalias ante un ataque de Israel son ineludibles. Irán ha afirmado que, si se disminuye al mínimo el ataque de Israel, esta etapa podría concluir. Aunque varios analistas sostienen que esto solo incrementará las tensiones en la región, Irán posee la habilidad de responder con represalias mediante grupos representantes regionales, como Hezbolá, y las tropas aliadas dispuestas en Siria y Líbano. A pesar de que Hezbolá y los integrantes iraníes han sido los blancos directos de las recientes operaciones de Israel, también es evidente que Estados Unidos respalda estas acciones. La demostración de un barco equipado con tecnología HARP en la frontera entre Israel y Líbano fue la más destacada de estas acciones. Después de que EO implementó su sistema de defensa aérea de alta altitud en la región, el HARP comenzó una operación extremadamente perjudicial dirigida contra búnkeres subterráneos. En esta operación, la tecnología HARP fue empleada para eliminar búnkeres subterráneos iraníes en Líbano. Los integrantes de Hezbolá, respaldados por Irán, se escondían en túneles y pozos subterráneos en Líbano, siendo blanco de las tropas de Israel y Estados Unidos. Se sostiene que el HARP generó ondas sísmicas artificiales durante este ataque de gran envergadura, que se inició a medianoche y tenía como meta los búnkeres subterráneos de Líbano. Después de un procedimiento de cerca de 45 minutos, la mayoría de los búnkeres fueron demolidos, según informantes locales del área. Cientos de terroristas de Hezbolá quedaron atrapados en túneles y búnkeres subterráneos durante esta incursión. Adicionalmente, los explosivos ocultos en estos túneles detonaron, provocando fuertes explosiones en ciertas áreas del sur del Líbano. Hezbolá ha experimentado serias pérdidas tanto en su equipo militar como en su infraestructura logística a raíz de estos sucesos.
El severo impacto enfrentado por Hezbollah resultó en una disminución considerable de la habilidad operativa de la organización. Se considera que la habilidad de la organización para retribuir a Israel se ha reducido significativamente y que, en el futuro, podría mantener actividades limitadas. Israel sostiene que estas operaciones han perjudicado seriamente a Hezbollah y han aniquilado en su mayoría su influencia en el sur del Líbano. Fuentes de seguridad sostienen que las últimas acciones de Israel evidencian sus propósitos de fortalecer su influencia, particularmente en el frente oriental, y de consolidar su posición estratégica en torno al Líbano y Hezbollah, además de representar una estrategia defensiva. La eliminación de minas terrestres por el ejército de Israel y la creación de nuevos obstáculos a lo largo de la región desmilitarizada que separa los Altos del Golán de Siria representan también un esfuerzo por modificar la dinámica en la región. Es una indicación de que Israel tiene la intención de expandir el rango de sus operaciones contra Hezbollah en la frontera con Líbano, desplazándose más allá de su presencia actual hacia el este. Esto podría ser un componente de los intentos de Israel de expandir el control de sus operaciones y luchar contra Hezbollah. En particular, la expansión del frente oriental disminuiría la región donde Hezbollah puede funcionar de manera autónoma y consolidaría el control estratégico de Israel sobre la frontera con Líbano. Los expertos militares sostienen que esta medida complicaría las acciones de infiltración de Hezbollah y las potenciales transgresiones a la frontera. Matthew Miller, representante del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó que Washington ha manifestado su rechazo a la campaña tal como la hemos observado en Beirut en las semanas recientes, en respuesta a una consulta sobre la campaña de Israel del martes. Pese a que oficiales de Israel negaron haber hecho tal solicitud de manera voluntaria, Najib Mikati, el primer ministro en funciones de Líbano, afirmó el martes que había oído de la Casa Blanca que Israel reduciría sus ataques contra Beirut. Por otro lado, el miércoles, las fuerzas de defensa de Israel reportaron que los 98 Chichot paracaidistas en el sur del Líbano habían aniquilado más de 140 objetivos de Hezbollah en más de 50 localidades del Líbano durante el día previo, asesinando a docenas de militantes de Hezbollah en el proceso. De acuerdo con el ejército, tanto los ataques aéreos como las batallas presenciales resultaron en la muerte de militantes de Hezbollah. Junto con armas adicionales destinadas a las comunidades del norte de Israel, las fuerzas de las IDF también hallaron misiles antitanque, morteros, granadas, lanzacohetes y otras armas. Además, se aniquilaron depósitos de armas aéreas y subterráneas. El 30 de septiembre, una semana tras intensificar sus ataques contra Hezbollah y casi aniquilar la cúpula de la organización, Israel comenzó una invasión terrestre al Líbano. La escalada ocurrió mientras Israel establecía los propósitos bélicos declarados de reincorporar a sus hogares a aproximadamente 60.000 refugiados en el norte. Israel convocó a la evacuación de los residentes ante la posibilidad de un ataque de Hezbollah desde el norte. Esto desencadenó la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, cuando miles de terroristas liderados por Hamas tomaron el sur de Israel, causando la muerte de más de 100 individuos y capturando a 251 más. Un día más tarde, las tropas bajo el mando de Hezbollah empezaron a bombardear ciudades fronterizas e instalaciones militares casi diariamente. El grupo terrorista afirmó que se desempeñaba en beneficio de Gaza. En el último año, 28 civiles perdieron la vida en ataques al norte de Israel y 38 miembros de las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, en ataques al Líbano y en las operaciones bélicas que se sucedieron. De acuerdo con el gobierno del Líbano, al menos 2.300 individuos han fallecido en ese país a causa de ataques de Israel, especialmente en las semanas recientes. Las FDI sostienen que, entre los fallecidos, se encuentran al menos 960 miembros de Hezbollah. Existen señales de que Israel podría incrementar sus operaciones terrestres contra Hezbollah mientras fortalece sus propias defensas. Esto se debe a que las fuerzas israelíes han comenzado a eliminar minas terrestres y a establecer nuevos obstáculos a lo largo de la frontera entre los Altos del Golán y la región desmilitarizada en el territorio sirio. De esta manera, expertos y fuentes de seguridad lo confirmaron el martes.
De acuerdo con las fuentes, Israel podría emprender su primer ataque contra Hezbolá desde la frontera libanesa más cercana, lo que también le facilitaría la creación de un área segura donde pueda investigar con facilidad al grupo terrorista y frenar su incursión. Se reportó la actividad de desminado. Sin embargo, otras fuentes revelaron a Reuters detalles adicionales que no se habían divulgado, incluyendo a un integrante de las fuerzas de paz de la ONU, un oficial de seguridad del Líbano y un militar sirio destacado en el sur de Siria. Estos pormenores indican que Israel ha trasladado el muro de la región desmilitarizada hacia el lado sirio y está fortaleciendo sus fuerzas militares en el área. Los ataques desde los altos del Golán, y posiblemente desde la región desmilitarizada que separa a Siria, enfrentarían a Israel con Hamás y Hezbolá, intensificando una contienda que ya ha involucrado a Irán y podría involucrar a Estados Unidos. Hezbolá, respaldado por Teherán, ha tenido un enfrentamiento con Israel. Hezbolá inició el lanzamiento de misiles desde su frontera con Líbano, con el objetivo de respaldar a Hamás, quien dio inicio al conflicto actual en Gaza después de un ataque letal contra el sur de Israel el año anterior. Además del significativo perjuicio provocado por la aviación israelí a Hezbolá en el mes pasado, la organización actualmente se ve amenazada por bombardeos marítimos israelíes desde el oeste y por ataques terrestres desde el sur. Israel tiene la posibilidad de aumentar la presión sobre los canales de abastecimiento de armas de Hezbolá, expandiendo su frente oriental, algunos de los cuales se dirigen a Siria, aliada de Irán y vecina del este del Líbano. Según Navar Saben, experto en conflictos del Centro Harun de Estambul, las acciones en los altos del Golán, una cordillera de 10.000 kilómetros cuadrados que limita con Jordania y domina Líbano, parecen un intento de sentar las bases para una mayor incursión en Líbano. La táctica de Israel en Líbano se basa en todo lo que sucede en Siria, enfocándose en vías de abastecimiento, depósitos e individuos vinculados con las líneas de abastecimiento de Hezbolá. Esto fue afirmado según 3 altos cargos de seguridad de Líbano, un oficial de inteligencia de Siria y un militar sirio asignado en el sur de Siria, quienes conversaron con Reuters. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.